Bueno, el día de hoy vamos a hacer entonces una suma de vectores, ¿sí? Para sumar estos vectores, lo que debemos hacer es calcular las componentes de cada uno de los vectores. Calculamos la componente en X y la componente en Y del vector A. Y hacemos lo mismo para el vector B. Entonces B en X y B en el eje Y. ¿Listo? Ya habíamos visto por el video anterior que para calcular esas componentes teníamos que utilizar el coseno o el seno, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la componente en X, necesito multiplicar esta magnitud por el coseno de 30. Y para en el eje Y, lo que vamos a hacer es multiplicar esa magnitud por el seno de 30. ¿Listo? ¿Sí? Haciendo estas operaciones, acá nos va a dar 8,6 aproximadamente. Y aquí nos va a dar 5. ¿Listo? Ahora calculamos las mismas componentes, pero para el vector B. La componente en X sería entonces esta magnitud por el coseno del ángulo. Y para calcular en el eje Y sería esta magnitud otra vez, pero por el seno del ángulo. ¿Cierto? Hacemos esa operación entonces y nos da aproximadamente 10,6 en ambos. Dan iguales porque el coseno de 45 y el seno de 45 valen lo mismo. Ya luego de calcular entonces esas componentes las vamos a graficar solo las componentes, ya sin los vectores iniciales. Y lo que vamos a hacer a continuación es sumar esas componentes, ¿sí? Entonces empezamos a sumar las que están en el eje X, ¿sí? Esta letra se llama sigma y lo que significa sumatoria, o sea, cuando vamos a sumar varios elementos. Entonces vamos a sumar las componentes en X, 8,6 y 10,6. ¿Listo? Y hacemos la respectiva suma, ¿cierto? Ya sabemos que eso nos da 19,2. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es la misma sumatoria, pero en el eje Y. Entonces, este 5 lo vamos a tomar positivo porque va hacia arriba y este 10,6 lo tomamos negativo porque va hacia abajo. Entonces acá me daría 5 y este sería menos 10,6. ¿Sí? Hacemos la respectiva operación y eso nos va a dar menos 5,6. ¿Sí? Entonces esas componentes van a ser las componentes del vector resultante, o sea, del vector resultante de la suma que acabamos de hacer. Entonces acá nos va a quedar que la componente en X vale 19,2 y la componente en Y vale 5,6. Yo grafiqué hacia abajo esta componente en Y porque es negativa, ¿sí? Entonces la respuesta que necesitamos es este vector que se forma acá, utilizando las componentes en X y en Y que acabamos de calcular. Entonces cuando tenemos nuestro vector resultante, que es lo que necesitamos, vamos a calcular entonces su magnitud y su dirección. Empecemos por la magnitud. Entonces la magnitud va a ser igual a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces va a ser igual a la raíz de este primer cateto al cuadrado más este segundo cateto al cuadrado. ¿Listo? Luego de hacer esa suma, esto nos va a dar 400 y la raíz de 400 vale 20. Ahí tenemos entonces la magnitud del vector. Si nosotros quisiéramos calcular el ángulo, podemos utilizar la función trigonométrica de la tangente. Recordemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y en este caso podemos despejar el ángulo pasando la tangente al otro lado como una tangente a la menos 1 o un arco tangente, ¿sí? Cualquiera de las dos. Aplicamos esta misma lógica entonces para nuestro vector, ¿sí? Para saber qué ángulo tiene acá. Entonces ese ángulo va a ser igual a la arco tangente de el cateto opuesto que es 5,6 sobre el cateto adyacente que es 19,2. ¿Sí? Y este ángulo nos va a dar aproximadamente 16 grados. Ahí estaría entonces cómo calcular un vector resultante de una suma de vectores. Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.